ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz, y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Damos comienzo aquí a un nuevo programa de Compartiendo Valores. Realmente hoy es un día muy especial porque vamos a tener en la entrevista a Cecilia Herbes, que bueno, que la ven todos los programas a través de la interpretación de lengua de señas. Y nos pareció oportuno entrevistarla porque bueno, realmente tiene muchos conocimientos del tema y creo que la gente en general no lo tiene. Entonces de allí viene el interés de entrevistar a Cecilia, charlar con ella. Y bueno, es un orgullo tenerla porque además estoy seguro que es la única que vio todos nuestros programas. Seguro, y más de una vez también. Sí, la verdad que sí, hemos hecho un trabajo en equipo muy lindo este año. Estamos muy orgullosos de lo que se ve. Yo la verdad que cuando veo el programa todos los sábados, me gusta lo que se ve, me parece que está bien pensado y me gusta que sea el primer programa de Bahía Blanca que está pensado para todos sin que nadie de la comunidad quede excluido. Eso es una gran oportunidad que bueno, vale la pena destacarla. ¿Cómo te iniciaste en este tema de la discapacidad auditiva? Bueno, yo soy oriunda de un pueblo, de una ciudad ahora mucho más grande, pero era chica. 9 de julio. Del 9 de julio, sí. Y mi mamá se dedicaba a ser profesora de chicos con discapacidad intelectual, y era muy común que los papás y los chicos fueran a la casa de los docentes. Entonces yo, durante toda mi infancia y adolescencia, estuve en contacto con chicos con diferentes discapacidades. Pero particularmente cuando participaba o de bingos, actividades de su escuela, siempre tenía como un imán hacia los chicos sordos. Me gustaba cómo se comunicaban, me intrigaba, me molestaba quedarme afuera, quería saber más. Entonces poco a poco me fui como acercando más a ese rubro. Y bueno, y después a lo largo de la adolescencia tuve la oportunidad en una colonia de vacaciones que había ayudado, conocer a un chico sordo que trabajaba de bañero en ese club, y me enseñó durante ese verano determinada cantidad de señas, y yo ahí me di cuenta que era lo que me gustaba hacer. Entonces me fui a estudiar a Buenos Aires, que es donde estaba la carrera, porque en mi ciudad no había, y bueno, en Buenos Aires, a los 6 meses de haber empezado mi carrera de profesora de sordos, me entero, empezamos a ir a visitar las escuelas, y las escuelas de sordos, en la hora de clase, la educación era totalmente oral, las maestras no usaban nada de señas, pero en los recreos los chicos podían comunicarse como quisieran. Y ahí yo, en ese momento, fue como que mi cabeza hizo un clic y dije, si yo no aprendo la lengua de ellos, nunca me voy a poder integrar. Como que yo sentí que en ese momento ellos eran una comunidad y yo era la que estaba en inferioridad de condiciones y que no tenía los recursos para integrarme. Entonces empecé a estudiar intérprete en lengua de señas en otra institución en Buenos Aires. Bueno, y después a lo largo de los años y cuando conseguí trabajo en las escuelas de sordos, cada vez más, o sea, me surgía esa vocación. Me encanta trabajar con chicos con sordera o con hipoacusia, me gusta enseñarles, me gusta ver cómo ellos ven el mundo. Ellos tienen una versión de la vida que muchas veces por ahí uno, o porque va muy apurado, o porque te transmite mucho oralmente determinadas reglas, la sociedad, o como que se imponen verbalmente, y ellos están al margen de eso, porque por ahí no tienen a alguien que les vaya pasando esas normas que culturalmente
tenemos las personas oyentes. Entonces ellos tienen muchas veces una versión de la vida o una óptica que es mucho más pura, más con menos mandatos sociales. Y bueno, y la verdad que me gusta, me encanta. Y ahí me empecé a dar cuenta, que es lo que uno estudia a lo largo de las carreras, que existen dos comunidades. O sea, en nuestra comunidad, que es Bahía Blanca, o en cualquiera, existe una comunidad de oyentes y una comunidad de sordos. Ellos tienen sus costumbres, tienen sus asociaciones donde se juntan, se eligen para formar su vida en familia, y porque ellos comparten los mismos códigos, tienen una lengua en común. Eso producto de la falta de comunicación que tienen con los demás. Exacto, porque ellos a lo largo de su escolaridad en las escuelas de sordos empiezan a aprender una lengua que es visogestual, que justamente les es fácil aprender porque el canal de comunicación, en vez de ser verbal y auditivo, es visual y manual. O sea, la persona va a hablar con las manos y va a escuchar con sus ojos en realidad. Entonces, a partir de ahí es que su lengua como comunidad y la que van transmitiendo de generación en generación es la lengua de señas. Y después estudian o aprenden en la escolaridad como segunda lengua el español, escrito y hablado. Por eso, digamos, es que ellos mantienen culturas que se va transmitiendo de generación en generación a través de su lengua natural, con sus formas de comunicación, con los códigos. Muchas veces cuando forman su hogar tienen que adaptarlo a la realidad que tienen, que es no poder escuchar. Entonces, por ejemplo, ¿qué adaptación tienen que hacer? Y sin ir, la más simple es la del timbre, que ellos en realidad no pueden tener un timbre que suene porque nunca van a abrir la puerta. O en realidad lo que hacen es le conectan arriba de cada puerta una luz de algún color, que puede ser verde, amarillo, cada uno elige, pero es una luz que llama, que cuando suena el timbre se prende esa luz. Y ellos estén donde estén la ven. Yo tengo un amigo que puso luz en todos los lugares de la casa menos en el baño, porque él dice que no se quiere enterar, se le tocan timbre cuando está en el baño. Así que tienen un montón. O mismo, por ejemplo, las mamás cuando están embarazadas y, por ejemplo, tienen a sus bebés y uno sabe que a la noche el bebé llora cada 3 horas. Y bueno, ¿y cómo hace esa mamá para darse cuenta que su bebé se despertó y está llorando? Y ellas, madres a madres, se van transmitiendo determinadas estrategias para advertir que el bebé llora. Y entonces, por ejemplo, duermen más meses con el bebé en la cama y tiene una forma de poner, de arroparlo en la cama de manera que los pies del bebé estén por encima de sus piernas. Entonces, cuando el bebé llora y se mueve, patalea, y ahí ellos se despiertan. Pasa con el despertador, pasa con el teléfono celular. O sea, todo lo que uno no se da cuenta, la inmensidad de estímulos que recibimos de manera auditiva, y que ellos están al margen. Pero bueno, van compensando, la tecnología ayuda. Y vos me comentabas que bueno, que se forman muchas parejas a partir de ser sordos los dos. Generalmente los hijos no son sordos, o sí. No necesariamente. Todo, o sea, si por ahí las personas adultas sordas tienen alguna carga genética que determine que sean sordos, por ahí pueden transmitírsela a sus hijos. Pero la gran mayoría son los hijos sordos de padres sordos son un menor porcentaje dentro de la comunidad. La mayoría de los sordos son hijos de padres oyentes. Y esos supongamos es una pareja de sordos, tiene un hijo oyente. Vos que sabemos que estás en contacto con muchos matrimonios que así pasa, ¿cómo ves la reacción de esos chicos? Es brillante, para mí es genial, porque esos chicos nacen bilingües. Ellos nacen y desde el minuto de vida sus papás le están hablando en lengua de señas. Y también le hablan en español, o tienen la abuela, o la tía, o la vecina, o la señorita del jardín. O sea, estímulos para desarrollar el español tienen de todo el entorno. Y sus papás desde el primer día les hablan en lengua de señas. Entonces ellos manejan las dos lenguas simultáneamente desde muy chiquititos. O sea que realmente
es por demás interesante. Por allí uno no lo piensa tan así en detalle, pero cuántas cuestiones tienen que adaptar o cuántas limitaciones tiene una persona sorda. Y bueno, para nosotros por allí pasa desapercibido por no estar en contacto con ellos, pero por eso nos pareció oportuno tu presencia aquí para que cuentes un montón de cuestiones que hacen a que la sociedad los vaya entendiendo más también. Y por ahí porque los sordos tienden a aislarse. Claro. Si la persona con la que están enfrente no va a saber lengua de señas, ni se esmeran en comunicarse. Entonces, como que se van auto separando y bueno, y eso es lo que muestra por ahí muchas veces que el resto de la comunidad no sabe cómo ellos viven o cómo funcionan, ¿no? Hacemos una pausa, Cecilia. Buenísimo. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Mejorar el tránsito es fácil. Nunca, pero nunca, estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. ¿Necesitas bolsas de papel para tu negocio? Nosotros las fabricamos en todos los colores y tamaños. Pinilla Impresiones, 19 de mayo 115. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feel it. Preti, un paso más adelante. Continuamos en Compartiendo Valores. Recuerden que este programa lo pueden ver en www.compartiendovalores.com. Seguimos con la entrevista con Cecilia Herbes, que nos está hablando de las personas sordas, de todos sus conocimientos de lengua de señas. Te hago una pregunta, Cecilia. ¿Hay competencia entre lengua de señas y oral? Sí, esto viene justamente porque a lo largo de la historia de la educación de las personas sordas y en general el desarrollo de la humanidad, van surgiendo diferentes paradigmas y esto atraviesa justamente la educación, ¿no? Durante un gran periodo el paradigma que primó dentro de la educación del sordo fue el paradigma de la lengua oral, que en realidad el paradigma era rehabilitatorio, era un paradigma médico, o sea, la persona tenía una discapacidad, estaba en inferioridad de condiciones y necesitaba un terapeuta que lo eduque, que lo rehabilite para que pueda integrarse y llegar al nivel de lo que ellos consideraban la norma, que era lo que la mayoría podía hacer. Ese paradigma luego evoluciona y de ser médico pasa a ser normalizador, es decir, el educador ya empieza a trabajar, pero siempre sigue con la misma visión de que como el sordo es el que tiene que incluirse dentro de la comunidad oyente, tiene que aprender sí o sí a hablar, a leer los labios y a comunicarse en la lengua de la mayoría. Afortunadamente, gracias a los estudios que se han ido realizando, estamos transitando un paradigma inclusivo, un paradigma que justamente trata de respetar las diferencias de las personas, trata de destacar que justamente todos somos diferentes, que todos necesitamos diferentes apoyos en los diferentes órganos de nuestra vida donde nos desenvolvemos, que a veces son apoyos más visibles y a veces son menos visibles, pero todos los necesitamos. Y digamos, desde nuestra singularidad todos tenemos competencias, tenemos posibilidades, y la idea es el respeto por lo que cada uno tiene y el patrimonio cultural de cada uno. Las personas sordas hace muchos años que vienen defendiendo y han presentado proyectos de ley al Congreso y que han sido discutidos y que nuevamente en este año se están tratando. Se hizo en septiembre una asamblea con personas sordas, diputados y senadores,
para interiorizarse un poco más sobre lo que es la lengua de señas, porque ellos quieren legalizar que la lengua de señas es patrimonio cultural de la comunidad sorda. Y dentro de eso ellos piden la creación de un órgano regulador, formador de los intérpretes. Porque la realidad es que hay institutos o lugares que forman personas sordas, pero que uno después las puede ver. Lo más visible ahora es en los diferentes programas de televisión que con la ley de medios se empezó a exigir que los programas tengan intérprete, aunque sea una mínima carga horaria de las 24 horas del día. La realidad es que ellos están viendo como comunidad que las personas que aparecen en la televisión no siempre están capacitadas o son buenas comunicadoras. Entonces ellos dicen, esa gente se recibe o egresa de algún lugar y no está regulado por la comunidad sorda. Entonces ellos están pidiendo la creación de ese organismo regulador de los intérpretes. ¿La lengua de señas es universal? Bien, no es universal. En realidad, la lengua de señas es de cada nación, de cada país. Existe la lengua de señas argentina, la lengua de señas colombiana, la lengua de señas venezolana, la americana. Como si fueran distintos idiomas. Exacto. Pero aún nosotros, por ejemplo, podemos compartir el español con Colombia, con Venezuela, pero sin embargo ellos tienen lengua de señas diferentes a nosotros. O sea, no es que si ellos hablan el mismo idioma que nosotros van a compartir la misma lengua de señas. La lengua de señas la crea la comunidad de personas sordas que viven en ese lugar. De hecho, hay regionalismos en nuestro país también. Yo me acuerdo cuando vine a vivir acá a Bahía Blanca, yo me había formado en Buenos Aires, y hay una seña que es la seña de colectivo, que es como si uno con las dos manos agarrara el caño del colectivo. Y cuando yo llegué a Bahía Blanca, los chicos de las escuelas de sordos decían colectivo subiendo y bajando una tarjeta. O sea, ese era un regionalismo, porque acá las personas para andar en colectivo ponían una tarjebús. Entonces, la seña de colectivo en Bahía Blanca no era la misma que en Capital. Y así pasa con otras señas. O sea, a veces tienen señas, diferencias muy simples, pero a veces tienen que ver con esto, con el uso, porque la lengua de señas es visual y en general tiene aspectos icónicos que hacen que la persona sorda, las comunidades, seleccionen lo más significativo sea el sustantivo, el verbo, lo que sea, cómo se refleja. Y aparte de cómo compone la lengua de señas, la mano, la ubicación de la mano, la configuración, el movimiento, va acompañado con rasgos de la cara, rasgos no manuales, expresiones que aclaran justamente el significado de esa seña. ¿Y el acceso a la escritura cómo es? ¿Es igual a nosotros? Bien, en realidad eso estaría dentro de la parte del aprendizaje de la segunda lengua. Nosotros estamos convencidos de que es beneficioso para la persona sorda adquirir primero o por una cierta cantidad de años su lengua natural, que es la lengua de señas, y después que esa lengua de señas sea la que vehiculice el aprendizaje de la segunda lengua, que va a ser el español, en su forma oral o en su forma escrita. Con lo cual esto es muy dificultoso para ellos, porque nuestra lengua tiene muchos artículos que cambian, sustantivos que cambian, los tiempos verbales, las terminaciones de personas en los verbos, que uno dice, por ejemplo, yo vengo, nosotros venimos, y muchas veces uno no dice yo o nosotros, simplemente diciendo el verbo, decimos hoy venimos a cenar, y uno ya sabe que va a ser un grupo. En cambio en lengua de señas eso no pasa, porque los verbos no tienen terminaciones. O sea, los verbos es como si estuvieran en infinitivo y se van a conjugar marcando primera, antes del verbo, la persona y el tiempo. Con lo cual, para el sordo es un aprendizaje muy arduo del español. Muchas veces, si tienen digamos, buena estimulación en el sentido de familias que los acompañen, docentes que digamos, eduquen acorde a las posibilidades, eso aprenden a leer, escribir, leen diarios. Uno los ve inclusive ahora, gracias a las redes sociales, cómo escriben en Facebook, comparten las cosas de su vida.
uno puede advertir que por ahí no es un español en su forma más académica, pero la realidad es que es claro, se puede entender, uno lo lee y puede entenderlo. O sea que realmente los medios de comunicación tan avanzados favorecen en gran medida con los celulares, con sus mensajitos. Sin duda. El Facebook y todo eso le facilita la comunicación, eso es un avance. Y ha sido un motor para las docentes, de que muchas veces los sordos no estaban interesados en aprender a escribir. Ellos veían que era muy difícil, y gracias a las redes sociales, gracias al mensaje de texto, empieza a ser una herramienta que el docente puede incluir, o en la investigación en internet, que ahora tienen sus computadoras portátiles. Entonces todo eso ha ayudado a que ellos empiecen a interesarse más por aprender el español, por escribir de la manera más correcta. Yo me acuerdo, he tenido alumnas que vienen y me dicen en lengua de señas cómo se escribe en español, para después transcribirlo a algún mensaje, a algún chico que le gusta o algo así. Y uno ve ahí que empieza a tener sentido la escritura, porque mientras no tenga sentido no la van a aprender. Qué interesante, realmente un gusto. Vamos a seguir en el próximo segmento charlando de este tema que realmente es apasionante. Bueno, sí, la verdad que sí. Cermat, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Cermat. A los síntomas gripales, vencelos por nocaut con Tabinex expectorante y Tabinex antigripal. Restaurante y marisquería Los Altos. Abierto mediodía y noche. Avenida Alem 261, Bahía Blanca. Al cole en auto. Acordate, bajá y subí al auto siempre por la puerta que da hacia la vereda. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Continuamos en Compartiendo Valores. Realmente resulta por demás interesante la entrevista con Cecilia, porque nos estamos enterando de cosas que por allí no nos imaginamos habitualmente, ¿no? Así que vamos a seguir charlando. Vos, en realidad te quiero hacer una pregunta, porque sabemos que tenés pasión por este tema y que en tu casa siempre frecuentan personas sordas. ¿Cómo es la reacción de tus hijos? Contemos, tenés 2 hijos con tal nombre, porque si no se van a poner celosos. Sí, es verdad. Sol tiene 12 y Franco tiene 7. Ellos desde también, más o menos como la historia se repite de cuando yo era chiquita y a mi casa iban los chicos de la escuela de mi mamá. Ahora, en realidad, yo por mi realidad empecé a conocer gente sorda, a tener afinidad, son adultos, nos visitamos, nos reunimos a cenar. Y la verdad es que de la misma manera que yo lo naturalicé, lo viví tan naturalmente cuando era chica, de esa manera igualita se la fui transmitiendo. En realidad lo que ellos empezaron a ir fue formando solitos el concepto o la noción de lo que es ser sordo y lo que es ser oyente. Yo nunca les expliqué, hasta que no hubo necesidad. Los primeros contactos fueron con un amigo mío, que se llama Pablo, que trabajamos juntos 2 años. Y él y su familia iban a casa, tienen 2 hijas que son oyentes. Entonces empezó a pasar que por ahí el más chiquitito tenía 5 y le quería hablar o le decía algo y no lo miraba a la cara y él no le entendía. Entonces ahí le empecé a decir, mira, Pablo no escucha, tenés que mirarlo y quedarte hablándole de frente cuando él te va a leer los labios. Y al principio le daba un poco de vergüenza, pero después no, le empezaron a naturalizar, empezaron a ver cómo sus hijas se comunicaban con ellos. Y la verdad es que lo han naturalizado, el mundo ahora se divide en oyentes y sordos. Cuando viene una persona nueva me preguntan, ¿es sordo? Y digo, no, es oyente. Me imagino la curiosidad, a las anécdotas que tendrá. Sí, la más grande ya quiere aprender lengua de señas y me dice, quiero que me enseñes lengua de señas, quiero que me enseñes. Por ahí le digo que en algún momento la voy a poner conmigo en algún curso para aprender, porque uno a veces en casa no se hace el tiempo para enseñarle la lengua de señas o hacer lo mismo que uno hace trabajando, pero hacerlo en casa en los momentos de ocio. Entonces me gustaría que también lo aprenda, porque en realidad yo creo que todos tendríamos que aprender lengua de señas. Por suerte algo se está haciendo en Bahía Blanca y de a poquito se va fomentando la lengua de señas, ¿no? Sí, la verdad que Bahía Blanca
a mí me ha sorprendido gratamente con el nivel de inclusión que tiene respecto de las personas de la comunidad sorda. O sea, hay muchos lugares donde trabajan personas sordas, hay muchas entidades que de manera gratuita o privada enseñan lengua de señas. Hay mucha gente interesada en aprender, con lo cual yo creo que eso es lo más motivador, digamos, que haya gente que quiera aprender y muchas veces ni siquiera tienen contacto con gente sorda para decir, bueno, quiero aprender para comunicarme con mi vecino. No tienen contacto con nadie, sin embargo les interesa como... Y bueno, y hay que aprovecharlo porque yo creo que todos nos merecemos igualdad de oportunidades. Seguro. Ellos la gran barrera que tienen es la comunicación. Yendo un poquito a otro tema, bueno, hoy en día se habla mucho del implante coclear, que están dando resultados tan importantes, que las obras sociales incluso lo están cubriendo. ¿Cuál es la reacción de un chico o una persona que es sorda total y de repente empieza a escuchar? Sí, es un cambio muy importante. Yo he notado en diferentes edades, conozco chicos implantados desde el año y medio hasta chicos que han sido implantados a los 8 y chicos que han sido implantados a los 16 años. O sea, la realidad es que cuando son chiquititos ellos no se dan cuenta de que fueron implantados y aprenden desde el minuto cero a escuchar de esa manera. Lo que ellos sí perciben es que cuando el implante se lo sacan, dejan de escuchar, entonces le dan importancia, lo cuidan. La persona que ya es más grande, tipo alrededor de los 6, 7, 8 años y que vivió todos esos años y tuvo experiencias de vida y tuvo conocimientos, pero a través de una vía visual, cuando de repente el implante se prende, ellos tienen que aprender a escuchar como si fueran bebés de vuelta. Tienen que aprender a decodificar los sonidos, tienen que aprender a encontrar las fuentes sonoras. Yo muchas veces cuento de un alumno que lo tuve hace muchos años y que tenía 8 años y había sido implantado en ese momento. Y yo lo adoro. Y él venía y decía, por ahí estábamos en la clase y pasaba por la calle una moto que hacía mucho ruido, tipo una moto enduro. Y él de repente decía, pará, escucha, ¿qué es eso? Entonces teníamos que ir, mostrarle que era una moto, o por ahí estaba la portera pasando la lustradora en el piso de abajo, y él paraba todo porque él quería saber ese sonido, cuál era la fuente sonora, y para empezar a guardarlo en su registro y en su memoria. Entonces íbamos abajo, yo le mostraba que era la lustradora, miraba. Entonces la próxima vez o a la semana siguiente decía, escuchá la lustradora, me decía. Entonces él empezaba a armar como todo un repertorio auditivo que hasta ese momento nunca lo había tenido, ya sea con el timbre, sea con los pajaritos a la mañana, sea con todo lo que emite sonido, con un microondas, tienen que ir construyendo esa cantidad de repertorio. Y sin ir más lejos hoy, encontré una chica ya grande de 16 años que se implantó hace 2 meses. Y vos no sabés con la emoción que ella contaba, que le escuchaba la voz a su papá. O sea, también es eso, descubrir las voces y empezar a hablar, ¿no? Es que claro, ella por mucho tiempo, aún usando audífono, quizás es un sonido distorsionado, es otra cosa, no sé, porque uno nunca lo vivió, digamos, pero tienen un registro quizás diferente hasta que ese implante se prende. La realidad es que igual el implante no es para todos y por ahí se está cometiendo alguna, infracción implantando masivamente. Yo creo que eso habría que hacer un mea culpa por parte de los equipos que implantan y hacer una selección adecuada para que se trasplante a aquel que realmente le resulta positivo. Exacto, que se implante las personas, sí. Qué lástima que tenemos que terminar el programa, ¿no? Sí. Porque realmente tenemos mucho más para charlar, pero seguramente en algún otro programa, quizás el año que viene, podamos seguir con este tema que realmente apasiona. Bueno. Desde ya te agradecemos la participación, el trabajo que venís haciendo desde el primer programa, por supuesto, y esperemos que podamos seguir charlando y realmente tu simpatía, tu atracción por el tema, realmente nos involucra a nosotros también en esta cuestión de los sordos y por eso lo queríamos compartir con los televidentes. Bueno, yo te agradezco, sobre todo, te agradezco
el respeto por el tema, te agradezco que me hayas convocado desde el primer programa, siempre, desde hace un montón de años que estamos juntos y venimos trabajando de manera conjugada justamente para que yo creo que tu idea de que tu mensaje llegue a todos es lo que tenemos que tratar de que se empiece a copiar desde los otros programas, negocios, medios, escuelas, de todos lados. O sea, cada organismo, cada gente desde su lugar tiene que empezar a copiar este modelo. Yo creo que todos tenemos que permitir a todos la posibilidad de vivir plenamente. Realmente fue un gusto. Aquí terminamos compartiendo valores. Agradecemos a Cecilia nuevamente y a todos ustedes. Lo esperamos la próxima semana. Y bueno, no vamos a terminar con tu trabajo aquí. Ahora nos vamos a despedir y decirnos compartiendo valor en lengua de señas. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz.